estrategias para lograr una protección integral ante las ciberamenazas más avanzadas. Nos acompaña nuestro experto académico Dubier Toro Sepúlveda, ingeniero en sistemas, especialista en seguridad informática, experto en investigación avanzada de incidentes de seguridad y cuenta con diversas certificaciones internacionales que acreditan pues, sus competencias en esta área. Sin más preámbulos, pues vamos a dar ya inicio. Antes de comenzar, discúlpeme algunas recomendaciones. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora. Está siendo grabado para aquellas personas que de pronto requieran esta grabación o para quienes no hayan podido asistir. Pueden dejar sus preguntas en el chat, que serán respondidas al final de la sesión, o si nuestro experto pues, considera de pronto abrir un espacio en medio de la conferencia, asimismo se irán respondiendo. Al finalizar, compartiremos información adicional para quienes deseen profundizar en ese tema. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ingeniero Dubier Toro. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Extender un saludo para todos, dar las gracias pues, por acompañarnos en esta sesión. Por ahí veo muchos conocidos, caras nuevas. Qué bueno encontrarlos todavía en estos espacios. Sí, como mencionaba, el tema de las preguntas y demás, sí me gusta que el que tenga una consulta, pues que la pueda consultar de una vez. La idea no es al final esperar, ni que esto se convierta en una clase magistral, sino todo lo contrario, que compartamos esas ideas, esas inquietudes, que las podamos solventar de una vez y que digamos que toda la información que se quieran llevar acerca del diplomado, pues se las puedan llevar pues de primera mano y no como les comentaba aquí al final. Si me escuchan bien, Sí, señor. confirmar también. Eso. Nada, un saludo de nuevo para los compañeros Wilson y demás, compañía, etcétera. Procedo a compartir pantalla, damos inicio. Repito, las consultas son bienvenidas todas en cualquier momento. ¿Me confirman? Sí, señor. Vemos la pantalla. Listo. Pues en este espacio vamos a trabajar o vamos a ver un tema bastante interesante que digamos que hay muchos debates, digamos, de los alcances, muchos debates o muchas apreciaciones pues de cada uno de los equipos, cómo se basan. He tenido como varias sinergias con muchos colegas del sector en donde hablan de las diferencias del equipo Blue, el equipo Purple, o por ejemplo, las diferencias que están solamente en el equipo Red, que como que eh, se tiene la idea de que todos los equipos están pues enmarcados en unas actividades muy específicas, cuando creo que no. Yo considero y les he dicho a todos que todos los equipos tienen una visual importante, que es la protección. Si bien unos tienen unas condiciones muy específicas, no se trabajan en separación pues de responsabilidades ni nada. Todo lo contrario, hay más, por ejemplo, equipos que integran un equipo de Purple muy separado, cuando el equipo de Purple es muy necesario en cualquier momento. Entonces, digamos que esas diferencias enmarcadas pues que a veces se tiene como los pensamientos y las metodologías de trabajo de cada uno, pues las podemos conversar aquí, las vamos a tocar todas y con un tema extremadamente importante, y es como la inteligencia artificial nos está ayudando a esto. Si bien también es importante mencionar que también se nos vuelve un dolor de cabeza la inteligencia artificial, pues también es una herramienta muy fuerte, una herramienta totalmente necesaria y que la debemos integrar y adoptar y potenciar en cada uno de los modelos de aprendizaje que tenemos a disposición con las diferentes herramientas y poder utilizar eso como una estrategia de defensa. Entonces, digamos que la nueva frontera es la ciberseguridad enmarcada en su totalidad. Ahí como por una breve presentación, creo que ya Ana nos la proporcionó, pues ahí está además, ahí tengo mencionar ahí pues que tenemos un grupo de Twitch en donde hacemos algunas clases, laboratorios, acercamientos, debates, todo lo que tenga con ciberseguridad y el gaming pues que también hace parte pues del día a día a nivel personal. Entonces digamos que también me gusta como transmitir esas sensaciones de una partida, las sensaciones de un tema específico o hoy vamos a hablar de eso. Entonces digamos que ahí también vamos a compartir eso. Es un proyecto nuevo, pues digamos que ahí la estamos trabajando.
Si no es más, entonces podríamos empezar a debatir. Yo creo que traigo ahí una definición corta de lo que es el equipo red. Si bien el equipo red se puede empatar o se pueden dividir en varios ambientes, unos me dirán, no, el equipo red team solo se enmarca en Pentest. Yo te diría que no. Pentest es una actividad puntual de un buscador de brechas, mientras que un red team es un evaluador constante, pero hacen parte del mismo, del equipo de ataque. Ese es comúnmente mejor conocido, el equipo de ataque. Entonces, digamos que si bien son simulaciones, el equipo de red no es más simulación. El equipo de red es más encontrar todas esas brechas en todos los ambientes. Ustedes saben que una infraestructura es bastante robusta, amplia, es encontrar cada una de las brechas y malas praxis, malas configuraciones, malos marcos de referencia en la aplicación, pueden ser muchos aristas, mientras que un pentest pues, también se ubica entre encontremos esos errores, pero más sobre el supuesto de la evaluación del atacante. Entonces uno más se enmarca en buscar esas brechas de ataque, el otro es más constante, el otro es más consciente, si bien el equipo bien conformado de rating pues tiene un costo elevado y considerable para las organizaciones, pero y no se esperan más que en un proceso de pentest que es más sobre un target específico, es más basado en un cumplimiento, en una normativa, etcétera. Entonces, digamos que vamos a presentar todos esos frentes o marcos, no nos vamos a enfrentar mucho a la definición como tal, sino a los ejercicios de simulación que vamos a trabajar, que el diploma va a estar muy enmarcado en eso, ejercicios eh, bastantes eh, fuertes que nos dan una visual. Si bien hay que entender muy bien en qué se basa la inteligencia artificial, es más importante entender cuál es la metodología que se usa. Podríamos decir que vamos a desde ya, no conozco la definición, no conozco los marcos, no conozco cada uno de los puntos, vamos a aplicar IA. Yo creo que no. Más importante conocerlos cada uno, hacer la tonería y pintura, que es lo que yo llamo, hagamos la minucia como tal, y a partir de la minucia y de la tonería y el ejercicio manual, poder con esa información analizar esos volúmenes de datos aplicando un buen marco de referencia o aplicando una tecnología específica o un modelo específico, pues eso lo vamos a trabajar ahí. Entonces, a nivel de definiciones, vamos a trabajar eso que es lo más importante, las TTP, las APT, los software que más se están usando. Entonces, digamos que toda esa volumetría y todos esos marcos de referencia, más basándonos de pronto en mi trata, que es digamos que a nivel personal el que más uso en mi día a día. Entonces apoyarnos de toda esa inteligencia, de todas esas demostraciones, de todos esos procedimientos aplicados, de todas esas contenciones, remediaciones que se recomiendan. Entonces poder aplicar toda esa inteligencia en casos de uso. Si bien va a ser mucho de casos de uso, el diplomado va a tener un grado técnico bastante amplio. Entonces ahí partimos del supuesto que conocemos muchas terminologías y vamos a empezar a modelar esas simulaciones, capturar todas esas simulaciones. Ahorita vamos a mirar un ejemplo práctico de una captura corta y qué podemos hacer y qué podemos encontrar, cómo podemos automatizar, cómo podemos moler esa información más rápido, cómo podemos contener más rápido y analizar. Básicamente en eso se va a basar mucho el diplomado. Como les digo, va a ser en todos los ambientes, si bien el equipo Blue, el equipo Purple y los demás equipos que existen, nos vamos a enmarcar solo en estos tres. Entonces aquí es donde vamos a hacer el módulo más fuerte. Si bien el diplomado está precargado con mucha información, como que tiene mucho módulo de reconocimiento, que para mí es muy importante el tema de reconocimiento, todo el tema de ciberinteligencia, todo el tema de fuentes abiertas, todo el tema de scripts o automatizaciones para hacer reconocimientos. Vamos a revisar todo eso. Vamos a mirar scanning para buscar esos procesos faltantes, esas configuraciones faltantes, esos resultados que si bien son importantes, habría que testearlos. Vamos a ver todo ese tema de explotación, post-explotación, simulación de explotación. Entonces ahí dentro todo el tema de simulación de adversarios. Entonces digamos que el tema de simulación de adversarios, si lo automatizamos con IA, yo creo que
se potencia mucho eso, entonces por eso decíamos que tan bueno es que comprendamos primero, luego apliquemos IA y vamos a entender mucho más. Yo creo que cuando yo estudio un tema y siempre le digo a los estudiantes, cuando abordemos un tema, abordémoslo desde el principio. Vamos como hacia atrás, cuál ha sido su evolución y ahí entenderemos más a fondo una definición técnica y vamos a entender más a fondo las variantes y las mejoras que la tecnología tiene. Entonces, claro, este diplomado va a estar basado en, vamos a aplicar técnicas de rectin fuertes, vamos a explicar técnicas de blueting fuertes, ¿cómo qué? Vamos a hacer ingeniería social. Ese tema de ingeniería social aplicada con IA está buenísimo, está bueno analizar eso. Yo me enfrento a esos temas, digo, qué bueno, lo que están haciendo es muy resiliente. Entonces, digamos que aplicar eso también para métodos de defensa es importante. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Podemos buscar ese concepto, esa definición y apliquémosle y hagamos una campaña, luego revisemos esa campaña, cómo la podríamos detectar y podemos irnos más allá sobre un marco de referencia. A ver, si tienen este target, miremos a ver qué más se puede aplicar, qué más le podemos hacer de inmersión a esa simulación para que esté más precargado y cuando analicemos estemos viendo más diferencias de cómo han sido resilientes en el tiempo. Repito, es importante conocer tanto la definición como la evolución. Entonces yo creo que eso va a cobrar mucho valor y vamos a revisar muchos temas. Entonces ahí, si pudiéramos hablar del equipo de Blue Team, ahí hay mucho que revisar, como que, cómo hacer una simulación de adversarios, ojo, en el marco en que estemos. Vamos a combinar los temas, por eso al final, al principio el introductorio es importante. Vamos a hacer un ataque, cualquiera que sea. Hoy la sesión va a ser de denegación de servicios, cualquiera. Entonces hacemos en el equipo de red, aplicamos IA en la denegación, aplicamos una infraestructura grande que nos permita generar buen volumen de datos, capturamos ese volumen de datos y lo pasamos a análisis. Entonces ahí estaríamos combinando ciertos ejercicios de diferentes grupos. La idea es que vamos a combinar todos, por eso estamos enmarcados en tres, porque si habláramos de grupos, pues existen muchos grupos, está el equipo Yellow, el equipo Green, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a hacer en el equipo de Blockchain. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esa simulación, la capturamos y la presentamos en diferentes herramientas. Podemos instalar el Stack LK, podemos instalar Wasu, podemos montar SWI, podemos integrar solo C, sí, o podemos poner solo T-Char, o si quieres solo Varchar. Entonces, digamos que tenemos muchos analizadores de captura de datos que podemos analizar, luego le empezamos a aplicar un modelo de aprendizaje, le podemos aplicar unos scripts que nos ayuden a identificar esos patrones y veamos toda la sinergia completa, cómo hicimos el ataque, cómo hicimos la captura, cómo esa captura la podemos llevar a diferentes herramientas open source que nos generen esa visual que necesitamos. Entonces ahí va a haber una sinergia completa y podemos debatir. Entonces esta parte de acá, ¿cómo nos ayuda el Threat Hunter? Pues el Threat Hunter, dependiendo del ambiente, podrá hacer esto. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del Incident Response? Entonces, la finalidad del Incident Response es esto y esto, el Hunter te va a ayudar con esto, pero pues la responsabilidad está dentro de los líderes, cómo esté conformado. Entonces, esa va a ser como la metodología a usar, los escenarios a usar, las simulaciones que vamos a realizar. Vamos a tocar varias simulaciones, pues que ahorita las comentamos, pero eso sería como a grosso modo, el modus operandi del diplomado, bajo el concepto y aplicación del concepto. Pues aquí ahí veo dentro de los que nos acompañan esta noche, veo bastantes caras conocidas que pues, pueden dar fe de lo práctico que se vuelven esas clases cuando las trabajamos conmigo. Entonces es importante también tener ahí como esa apreciación. El equipo Purple, pues también hay mucho que hablar. Digamos que yo soy un fascinado por el Purple Team. Me gusta y se me da esa sinergia. ¿Por qué lo menciono? Porque yo empecé evaluando infraestructuras, empecé como pentest, luego formé parte de un equipo de red, luego formé parte de un equipo de desarrollo de SecOff, hicimos integración. Entonces al final
puede estar en en las dos vertientes, y eso me dio la capacidad y la suficiente capacidad técnica para poder levantar esos escenarios, analizarlos y poder generar unas condiciones de análisis bastante buenas en las cuales se le ha podido entregar pues al mundo para que las pueda leer. En ese caso, pues en mi canal pues también hemos podido hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues, mucho en este lado van a decir, entonces ahí, ¿cuál sería el caso de uso que simularemos? Pues aquí sí vamos a levantar, por ejemplo, un Threat Intelligent. Pues hacemos un Threat Intelligent, es donde más un Hunter se aplica. Pues obviamente el Hunter se aplica en un marco de referencia, pues que vamos a hablar de cuáles son los que existen, de cuáles son los comúnmente más usados, de cómo aprovechar de todos esos centrales de inteligencia, y vamos a montar una infraestructura. Podemos montar un mix, podemos montar un OpenCTA, etcétera, entre otros herramientas que nos sirven como Threat Intelligence. Entonces, claro, podemos aplicar eso, podemos evaluar un reporte. Entonces, cómo el equipo de Purputin aplica esos reportes, aplica la inteligencia y es capaz de dar unas recomendaciones al equipo de Incident Response que esté analizando un evento. Entonces, digamos que todas esas vertientes que hacen parte del flujo de la ciberseguridad, cómo nos enrutamos todos, realmente cómo está el enfoque colaborativo, cómo se centra la comunicación, cómo intercambiamos conocimientos, cómo nos fortalecemos, cómo nos vemos en postura, cómo nos vemos contra otros equipos, cómo nos ayudamos en un incidente en potencia que se esté materializando. Entonces, digamos que va a ser mucho de eso. No sé si tengan consultas hasta el momento, que quieran compartirnos. Todo ha sido entendible hasta el momento, la estrategia del diplomado, cómo se va a llevar, cómo se va a abordar, cuáles van a ser los puntos en los que vamos a trabajar más fuertes. Claro, Mauricio, adelante. Muy buenas noches a todos. Profe, la pregunta es, ¿el diplomado va a ser presencial, cierto? ¿O virtual? Es virtual, no sé si Ana nos quiera abordar más ahí, pero sí es virtual netamente. Va a tener una profundidad creo que alrededor de 130 horas Sí. y va a abordar un par de meses, y creo que son dos sesiones en la semana en donde Y se van otra, a abarcar muchos temas. y otra consultica técnica, profesor, qué pena molestarlo. ¿Cómo podríamos orientar una pequeña, mediana empresa que vos sabes que pues una empresa pequeña o una mediana empresa o una pyme en crecimiento pues no tiene la infraestructura, el dinero para meter un red team, un blue team? No, ¿qué le podríamos aconsejar a ese empresario, emprendedor? ¿Qué podríamos conformar que más o menos pueda llegar a ser o conformar un grupo o empezar un grupo en la parte de seguridad informática? Mauricio, tu pregunta es bastante abierta. Voy a tratar de, no sé si desmenuzarla, sería la palabra más correcta. Hablaste de temas presupuestales, hablaste de una propuesta de negocio, hablaste de cómo empezar. Creo que tocaste muchos temas. Yo sí te podría decir que, ¿qué te aporta el diplomado? Todas las anteriores. Temas presupuestales, ¿y qué le puede aportar este diplomado? Pues es una pregunta interesante. Si bien todo lo que vamos a hacer va a ser de lo que les decía al principio, de artesanía, de la tonería y pintura, que es el hacer, el revisar, eso lo puede aplicar cualquiera. No necesita herramientas que hoy utilizan los vendors grandes que vienen con todas esas bondades. No, aquí lo vamos a hacer desde el principio. Entonces vamos a utilizar muchas herramientas de las que les nombré para analizar tráfico, para simular adversarios, para capturarlos, para analizarlos, para utilizar herramientas que sí traen enfoque de IA, que son gratuitas. Entonces digamos que todo eso lo vamos a ver en el diplomado a nivel de simulaciones y lecturas. Obviamente no vamos a hacer contenciones ni remediaciones porque estamos haciendo de simulaciones. No vamos a enfocar más en el ejercicio del hacer y el analizar.
Vale, yo creo que hay unas diferencias bastante enmarcadas en el hacer y el analizar que en el contener y remediar. El contener y remediar sí lo podremos debatir mucho, pero no hay una infraestructura tangible que tengamos para hacer una remediación automatizada, que es lo que se espera con el volumen de información que se va a analizar. Entonces, digamos que el diplomado sí le aportará eso. ¿Cómo empezar? Entonces lo pueden hacer. ¿Dónde se quieren enfocar? ¿Qué quieren ofertar o qué quieren conformar? ¿Cómo lo quieren abordar? ¿Cómo pueden iniciar? Y si más adelante pueden adquirir una solución que les, no sé, que se les pueda hacer integrada a la infraestructura por temas presupuestales, pues ya ustedes van a saber qué bondades se necesita, su negocio cómo está bien planteado, cómo puede abordar la solución si realmente le afronta la problemática que tiene o realmente qué solución se tiene más acercamiento o afinidad con mi infraestructura. Entonces, todo eso sí lo va a poder discernir en el diplomado porque de eso vamos a hablar. No sé si te respondo de las diferentes preguntas que me hiciste en una sola. Sí, claro, profe. Sí, Sí, era como orientar al emprendedor, empresario pequeño, de que sí se puede, a pesar que él es pequeño, ya a conformar un buen departamento de seguridad. conocimiento y herramientas iniciales. Yo creo que ahí está. Aprender de lo que hay a través retrospectivo y aplicar tecnologías que no necesiten un presupuesto amplio, sino que puedan ser desplegadas entre ustedes y empezar a levantar procesos, es- eh, levantar personas a nivel de conocimiento y las tecnologías que necesitan. Yo creo que esas tres vertientes hay que tenerlas en cuenta para poder iniciar un, un área, estructuración. Esas, digamos que son las tres reglas que yo siempre les digo que hay que plantear: procesos, personas y tecnología. Abordémoslas todas tres bien abordadas y vamos a tener una madurez en un servicio. Sí, porque a veces los empresarios de medianas, pequeñas empresas creen que eso es muy caro o eso no va con nosotros porque somos muy pequeños, ¿ya? Pero hoy en día hay más ataques en pequeñas, medianas empresas que en las grandes. En eso sí tienes razón, porque creo que hay un dicho que dice por ahí, eh, es de mejor preferencia vulnerar o hacerle un bypass a una persona que a una tecnología. Entonces ahí se basa. Si las empresas bien grandes están comprometidas, estructuradas, pues básicamente son más resilientes. Aquellas que no tienen bien esas tres aristas establecidas, pues va a ser un poco más fácil para las personas maliciosas poder, digamos que bypassar un proceso, que en este caso es una infra que te hagan a nivel de postura como tal. De hecho, ahí tengo un slide que habla mucho de hace 1 o 2 meses, esas tendencias que hoy se están presentando. Entonces, es como mostrar todo eso, hacer una, no sé, una inmersión y poder decirle a la mesa directiva o quien tome las decisiones cómo estamos en postura, cuáles son los riesgos asociados, cuáles son nuestros activos y cuáles son los controles que se necesitan para minimizar los riesgos en los que nos vemos enfrentados. Yo creo que bien abordada esta conversación, pues se genera conciencia. Ya si no hay decisiones, pues digamos que ya se tocó el mapa de riesgos que se necesita levantar en cualquier infraestructura. Entonces ahí es donde se define cuáles procesos necesitan controles más aplicables para que se baje y se mitigue un poco el riesgo. Y si se materializa ese riesgo, pues decirle, mire, la materialización del riesgo tiene estas implicaciones, hay que considerarlas. Yo creo que ese sería un buen abordaje. Ya para empezar una empresa, un emprendedor o cualquier tema de estos, pues yo creo que ahí está lo que te mencionaba al principio. Profe, para complementar acerca del diplomado, quisiera pues comentarles, es un diplomado en modalidad virtual, efectivamente. Hay una parte que se va a manejar de forma sincrónica a través de una plataforma en la cual tienen ingreso las 24 horas. Allí tienen material de estudio, también las actividades académicas a desarrollar de cada uno de los módulos. La duración aproximada son 14 semanas, alrededor de unos 4 meses, y es un diplomado en el cual también tendrán unos encuentros sincrónicos semanales, 2 veces en la semana en las noches.
en las cuales pues también tendrán los encuentros con el docente y con todo el grupo, y esas sesiones de igual forma siempre se graban y quedan disponibles en plataforma para que puedan repetir a los estudiantes o verlas en otro momento. Es como, digamos, toda la parte operativa del diplomado. Gracias, Ana. No sé, ¿tienen una consulta más en lo que llevamos? Listo, entonces ahí, dentro de todo lo que podamos trabajar en este diplomado, pues vamos a trabajar mucho estas tres vertientes, como les comentaba, cada una de las tareas pues que incluye y cómo hacemos la sinergia entre los tres para robustecer mucho ese equipo colaborativo. Y siempre en la mitad vamos a poner la pasión del Purple, que digamos que apoya mucho eso, da mucha data. Entonces digamos que aquí, si la inteligencia artificial nos apoya en esa ingesta de data, leer muchos volúmenes de datos, yo creo que este módulo nos ayuda como a apreciar muy bien cuáles serían los apoyos y las integraciones con los diferentes equipos. Entonces, para hablar un poco a lo que se está afrontando hoy todas las compañías, de lo que nos enfrentamos hoy todos los días, los que trabajamos en este rol, pues, si bien es importante mencionar que como docente entrego todo mi potencial, pero como profesional incursiono en cosas nuevas. Entonces yo actualmente pues hago parte de un SOC, entonces toda esa volumetría, todos esos casos que se atienden todos los días, pues los adquiero y los comparto. La idea es digamos que ampliar esos conocimientos, estando en el sector, estando en el medio, estando en un proceso de SOC, entonces digamos que todas esas lecciones aprendidas, todas esas metodologías aplicadas, todos esos resultados obtenidos, pues transmitirlos es muy importante, no solo a nivel como docente, sino también en los medios donde se entrega la información para que pueda ser leída por otros equipos. Vale, es importante eso. Entonces, a nivel de ciberseguridad hoy en día, ¿qué tenemos? Pues no vamos a hablar porque nos quedaríamos acá de todas las vertientes en las cuales hoy nos vemos enfrentados, pero sí vamos a hablar de algunas que me llaman mucho la atención, que son de este año, pocos meses hacia atrás, y es el cibercrimen es enorme y sigue en crecimiento. Se estima pérdidas globales de 10.5 billones. Entonces, digamos que las cifras son bastante amplias y afecta a cualquier cosa, empresas, usuarios, gobiernos. Entonces, hay todo ese tema sectorial que cuando veamos Trend Intelligence lo vamos a discernir mucho porque vamos a ver cuáles son las CVs que más están afectando el mundo y por qué. Hoy les puedo decir que esa de SharePoint y una que salió hace como 15 días de Microsoft está siendo bastante explotada. Vemos unas de SAP que aparecieron como el mes pasado. Entonces vemos muchas CVs que hoy se están siendo, digamos que, atacadas. ¿Qué más vamos a ver? Los sectores. ¿Qué sectores son los que más se están viendo afectados? Pues el sector gobierno, Estados Unidos, Ucrania, se pasa. O sea, ya hoy como estamos en esa guerra que todos conocen, entonces ya no se discierne gobierno que se dice, sino Estados Unidos, Ucrania. ¿Por qué? Porque el impacto va mucho hacia allá, entonces ya no podríamos colocar todos los países, sino los más atacados. Entonces podemos poner ahí el sector retail, el sector supply chain, pues hay muchos sectores que se ven inmersos ahí dentro de ese top 10. Vemos las últimas metodologías que se están usando, los últimos artefactos que se están usando, los indicadores en todas sus esencias, direcciones IP, hashes, dominios, metodologías y demás. Entonces digamos que esto refleja mucho a lo que hoy tenemos y ante todo a lo que digamos que este diplomado se hace como el énfasis y en qué tan sofisticados y qué tan resilientes se están volviendo con todas las tecnologías que hay a disposición. Entonces, ellos también hacen lo mismo. Cuando hablo de ellos, hablo es del ciberdelincuente que está creando todos estos ejercicios para poder ser más resiliente y poder ser más exitosos en sus campañas. Entonces, eso revela un poco que ellos también usan la IA y la usan muy bien. He visto unos casos muy bien elaborados, otras que si no existe un buen proceso o una tecnología o una persona, pues pueden pasar así hayan patrones que se pudieron haber encontrado en el análisis, pero pues que no fueron determinados por la persona que lo está analizando, como por decir algo que hubo un error en cualquiera de los tres. Otro,
Datos actuales muestran que 9 de cada 10 organizaciones han sufrido al menos uno en el último año. Y les tengo otro dato. La brecha se está ajustando tanto en el tiempo en el que se está materializando el evento. Es decir, un atacante dentro de la red ya no tarda tanto tiempo dentro de la red conociéndote, sino que ya esa brecha se mermó, ya solo les tarda unas semanas, y dependiendo pues del APT o el grupo del que esté adentro, pues el impacto es mucho más rápido. Entonces, el poder de análisis de esos datos que nos genera un atacante adentro de la red se hace que lo tengamos que identificar muy rápido a través de ejercicios de Purple Team, a través de análisis de monitoreo, a través de análisis de logs, etcétera, a lo que tengamos disposición, y las herramientas pues de seguridad como tal que tengamos a disposición para identificar esos patrones que están al interior de una red. Entonces, también analizaremos eso. Haremos, por ejemplo, una simulación con Caldera. Podemos recoger esa data y mirar más o menos cómo fue eh, toda, no sé, la visual que se pudo capturar. Entonces, digamos que eso es importante. ¿Qué tenemos ahí? La superficie de ataque aumenta, eso es totalmente claro. Ya tenemos dispositivos como IoT que nos ayudan más, la expansión de nuestra infraestructura en términos de redes, perdón, en términos de cloud computing, que es proveedores de nube, etcétera. Entonces, digamos que tras de que crecemos más, se hace más complejo contener. Otras como por ejemplo, temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta estratégica para enfrentar estas amenazas complejas y dinámicas. Entonces, claro, la inteligencia nos ayuda a la lectura de esos altos volúmenes. Ciertas tecnologías ya hacen contenciones automatizadas con integraciones de infraestructura. Obviamente eso no lo vamos a hacer en el diplomado, pero sí vamos a integrar ciertas tecnologías que nos ayuden con el análisis. ¿Qué tenemos? La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para la defensa, también para grandes desafíos. Tenemos, por ejemplo, ahí títulos como ataques impulsados por IA, ransomware dirigidos, explotaciones de cifrados cuánticos, explotación de vulnerabilidades en Internet de las cosas, uso indebido de IA para los deepfakes. Entonces, digamos que la inteligencia artificial ya no es solo un nombre que está saliendo, sino que es una realidad que se está aplicando. Entonces hay que aprovecharla en toda su esencia, sin descanso alguno, para evitar esos desgastes o evitar esos desastres pues, que pueden ocasionar si es aplicada esta tecnología de una manera vista como un atacante. Entonces digamos que eso es lo que vamos a enfocar mucho. Vamos a enfocar mucho en esos análisis, vamos a enfocar mucho en qué herramientas podemos utilizar. Obviamente no trabajaremos herramientas pagas, sino todo lo que tengamos a disposición, que es demasiado el arsenal que hay a disposición. Entonces digamos que podemos trabajar con eso. Entonces, repito mucho la metodología, será muy técnico práctico. Vamos a revisar el detalle de cada uno de los equipos Red, Blue y Purple. Realizaremos simulaciones dentro de los 3 equipos y vamos a levantar estrategias de defensa y cómo funcionan todo lo que está en juego dentro de un ciberataque. Entonces, claro, cuando tengamos todo ese análisis, ahí sí vamos a aplicar IA en cómo potenciar cada uno de los procesos y apoyarnos mucho de un módulo muy, muy interesante que ya les mencionaba, que es el Threat Intelligence aplicado al hunting. Entonces, yo creo que ahí vamos a aprender mucho de todo eso que se está aplicando hoy, de los APTs que están saliendo nuevos, de las nuevas metodologías de ataque, y si podemos simularlas y analizarlas, lo que el diplomado nos dé, lo vamos a trabajar. Entonces, ahí podemos ver eso, no sé, herramientas que vamos a utilizar muchas, las clásicas como tal, las clásicas que leen artefacto de datos, que nos permiten ver trazas, vemos amplios volúmenes. Estos son, por ejemplo, capturas que nosotros hacemos en las simulaciones que vamos a trabajar. Entonces, cómo ver este volumen de datos, entenderlo rápido, leer estos volúmenes rápido, sacar todas esas vertientes necesarias, analizarlas y poder revisar qué metástasis se están haciendo. Entonces, digamos que esto lo podemos hacer desde diferentes herramientas open source. A algunos les gustará más temas gráficos, a otros nos gusta más el tema
orientado a código. Entonces, digamos que vamos a ver mucho de eso, vamos a trabajar mucho esos espacios, vamos a poder interpretar diferentes tipos de ataques y partiendo de ahí podemos sacar muchos análisis. No sé, muchachos, si hasta aquí estamos bien, estamos entendiendo pues cuáles serían como las reglas de juego, los alcances, la metodología. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Ingeniero, hay una pregunta en el chat que nos dice Miguel Ángel, si el diplomado es para un nivel avanzado de conocimientos en ciberseguridad. No, no diría que tan avanzado. No necesitamos ser aquí de ciberseguridad para ver no necesitamos ser ethical hacker para ver no. Yo creo que de entrada vamos a ver mucho el principio de todo, entonces sería como más o menos un junior, pero cuando analicemos, sí vamos a analizar volúmenes de datos, entonces ahí sí de pronto conocimientos en redes es muy importante. Es decir, a nivel de que necesitamos hacer un pentest o tener un certificado de ethical hacking, no, porque de hecho eso lo vamos a ver, cómo hacer un buen proceso de reconocimiento, cómo hacer un proceso de explotación, cómo capturar data, pero sí tener conceptos de redes, conceptos de bash, conceptos de aplicaciones de lectura de data y demás. Si vemos que el equipo que se consolide logra entender las clases, pues vamos a ser un poco más fuertes en entrar unos temas. Yo estoy leyendo otra consulta de Lord Jan Arce. Los temas que no se cubren en el diplomado, ¿hay algún diplomado o curso posterior a este que sea más avanzado y cura lo restante? Eh, no sé, Lorian, si nos quieres ampliar un poco la pregunta. Hola, buenas noches. Sí, señor. Lo que pasa es que se comentó que iban a haber algunos temas que de pronto no se iban a cubrir. Entonces quería como preguntar si después del diplomado van a ofertar otro diplomado, otro curso que sea más, pues que se cubran estos temas o qué recursos se utilizaría para ello. Pues digamos que los cursos están dirigidos en unos módulos específicos, ¿cierto? Esos módulos específicos se va a tocar no solo lo básico, sino un poquito más a profundidad de todos los temas. Por eso es bueno unas competencias iniciales. Obviamente no estamos hablando aquí que necesitamos puros seniors, no. Yo creo que este concepto inicial, un junior está bien. Ya el análisis fuerte, les decía pues que no van a haber herramientas pagas ni pruebas de concepto, sino todo aquello que tengamos a disposición de open source. Entonces eso sí lo vamos a usar. Entonces digamos que decimos, hoy vamos a analizar cómo un atacante hace un movimiento lateral o puede sacar un posible C2. Entonces nosotros lo hacemos, miramos todos, pues cada una de las herramientas o metodologías que usó para hacer la explotación y luego hacer un command and control y poder hacer una fuga de información. Entonces, claro, ese laboratorio lo hacemos completo. Pero decir entonces que vamos a tomar otro módulo para seguir avanzando o, por ejemplo, analizando central de inteligencia versus metodología. Ya no lo avanzaríamos más. Yo creo que con con la captura de tráfico que se hace a nivel de red, del análisis de Blue y de las recomendaciones que se den, ya se abarcaría como el módulo. Pero pues digamos que hacer un énfasis o un hincapié más fuerte en diferentes temas, lo que los módulos nos permitan. Entonces yo aquí los módulos que tenemos a disposición son introducción, reconocimiento, escaneo de análisis, explotación y post-explotación, que es donde vemos, por ejemplo, cómo el atacante genera una persistencia y trata de buscar un command and control para salir. Ingeniería social, cómo apoyamos eso con IA. Protección criptográfica, que existe para protegernos como medidas preventivas y talleres criptoanálíticos prácticos. Fundamentos y visual de threat hunting contra intelligence. Entonces, por ejemplo, este módulo puede ser tan grande como podamos. Vamos a montar una herramienta de threat intelligence. Yo creo que ahí yo pongo a consideración cuál montamos. Ya en un diplomado puede que el equipo me diga, no, montemos un mix, no tengo lío. Otro diploma me diga, no, yo creo que OpenCTI me hace más
no sé, más no equipo colaborativo, pero sí me trae más fuente de data, entonces vamos a hacerle una publicidad y entonces yo voy a ser tan dócil como el módulo me lo permita. Vale, entonces ahí que hunting, ¿qué veríamos? Todo el tema de ingesta de data, cómo montar la infraestructura, cómo desplegarla, cómo analizarla, cómo nos podemos apoyar de ahí con análisis. Y ya todo el tema de informes para entregar. Entonces, no sé si te respondo bien que el módulo pues puede ser tan profundo como podamos avanzar. Sí, muchas gracias. Vale, qué bueno que te respondo la pregunta. ¿Quién más consultas por ahí? Ana, no. Ana lo escribió, diplomado de inicio el 8, no sé. Mm, no sé, Miguel Ángel, si te respondí la pregunta bien. Sí. Tal vez porque le abordé la respuesta de esa manera, porque en otros diplomados, pues digamos que varios perfiles han querido ver el diplomado y no son netamente técnicos. Es decir, he tenido en diplomados de ciberseguridad personal, contadores, abogados, entonces ellos sí se les hace un poco más fuerte cuando entro a explicar estos temas, si bien les gusta porque al menos entienden lo que digo, pero les da dificultad hacer no sé, como replicar los ejercicios. Entonces, si me preguntas, ¿necesitamos un nivel alto técnicamente? Pues la respuesta es no, que al menos tenga las nociones básicas, con eso nos podemos ir y pues va a poder, tras de entender, va a poder simularlos. Vale, por eso la abordé de esa manera, porque el diplomado de ciberseguridad, por ejemplo, en otros, sí han entrado otros perfiles que no son técnicos. Entonces, pues digamos que en esta parte de acá, pues tenemos mucho que analizar. Me gusta mucho partir los análisis en referencia a lo que estemos haciendo. No, que vamos a analizar, por ejemplo, cómo es la comunicación interna para una salida de datos. Entonces ahí lo que hacemos es dependiendo el escenario que estemos trabajando, pues ese mismo escenario es el que entramos a analizar con la captura. Entonces ahí este tipo de, este tipo de consultas pues nos ayudan a revisar pues digamos que toda esa data que estemos dentro del ejercicio. Entonces digamos que entonces esto nos ayuda a ver gráficamente una línea de tiempo, podemos filtrar por inicio, por origen, podemos detectar, como estamos hablando de temas de DNS, entonces podemos detectar las queries que se generaron y se hicieron la consulta al DNS. Entonces, digamos que si logran entender esto que les acabo de decir hace un minuto, pues yo creo que el diploma lo va a entender fácil. Ya si queremos hacer consultas más específicas, pues ya esas consultas, pues yo me encargo. Entonces, listo, ya tenemos cómo hizo la infección. La infección es que voy y reviso unos DNS. Venga, revisemos los DNS, qué tan maliciosos son. Hacemos una revisión de DNS. Ah, nos encontramos por aquí unos datos. Entonces, analicemos ese dato. Tal vez por ahí hubo un deploy. Entonces, empezamos a hacer consultas de qué fue lo que más consumió. Y empezamos como a ir desmenuzando el ataque que hicimos hasta poder analizar ese ataque, cómo se evidenció en un tráfico de red. Y así más o menos sería como la metodología que se aplicaría. Entonces vamos a Mitra y decimos, mira, el atacante para hacer un tema de exfiltración estaría usando estas tácticas. Entonces, cogemos esas tácticas y la traemos al análisis y decimos, está usando este software tal, está usando este patrón tal, está usando estos artefactos tal. Trend Intelligent me dice, por ejemplo, está usando algunos artefactos específicos, venga, busquemos artefacto específico. Entonces podemos decir, una clase de hoy es, vamos a desplegar un malware, entonces vamos a hacer un snapshot de una máquina, la separamos de la red, lo desplegamos y nos vamos a cómo trabaja ese malware. Y más o menos serían las clases. Vamos a ver, por ejemplo, herramientas open source para análisis de malware, herramientas open source para análisis de tráfico de red y cómo le podemos aplicar IA, que es lo que más me interesa, para poder identificar estos patrones más. Entonces, podemos ver interfaces gráficas o podemos ver interfaces no tan gráficas, pero que algunos no están muy más familiarizados. Entonces, por ejemplo,
direcciones IP, entonces podemos analizar esto así. Entonces podemos ir a analizar y todas las herramientas que tenemos acá, pues realmente son herramientas open source que podemos trabajar. Entonces aquí tenemos contadores, entonces vamos y hacemos la pregunta ya, bueno, entonces Wireshark se ve así, ¿cómo lo vemos desde acá? Venga, ¿por qué no aplicamos esto en un T-chart? Entonces vamos y hacemos un T-chart desde acá y empezamos a leer los contadores. Sería más o menos eso, cómo se trabajaría en el diplomado. No sé si tienen preguntas para ir cerrando. Muchachos, consultas. Aquí, por ejemplo, una herramienta desplegada, la podemos trabajar en microcontroladoras, la podemos desplegar en metales completos. Digamos que podemos ser muy versátiles en los despliegues de las aplicaciones que iremos a trabajar. Entonces, no sé, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. No sé si tengan dudas que queramos aclarar y las compartimos. Bueno, si hay alguien de pronto que tenga alguna consulta adicional de lo que se ha hablado en este webinar, estaremos pues muy atentos. Sin embargo, pues por ahora, por favor, si tienen alguna inquietud con referencia al diplomado, si desean recibir mayor información, he dejado en el chat los enlaces, números telefónicos donde pueden hacer las consultas directamente, obtener la grabación del webinar también. Y para las personas que han asistido a este webinar hay un beneficio especial en temas económicos, entonces los invitamos a que nos escriban. Esta es una de las últimas, la última convocatoria del año. La idea es que puedan hacerse acreedores a este beneficio y nos puedan escribir y puedan participar en esta convocatoria. Entonces, ingeniero, le agradecemos mucho su aporte, sus conocimientos que nos ha compartido en este espacio y esperamos pues poder ver a los participantes en este diplomado. Vale, muchas gracias a todos por compartirse en el espacio y espero pues que sea el enorme agrado de todos. Gracias, Gracias. ingeniero. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy Gracias, amable, feliz buenas noche noches. para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.